la idea es que vayan platicando sobre su obra, un poco sobre su carrera y la Bonito. relación Ujú. con la luz natural. A mí me gustaría empezar con Luca, después seguir con Sol, después seguir con Diego Cano y después con Agustín, y a ver si nos da tiempo de que se incorpore Terence. Y me gustaría empezar con Luca porque Luca específicamente trabaja con el tema de la luz natural. Entonces la idea es hablar de sus obras, la relación que hay con la luz natural en México o con la luz en México, y si en alguna de sus obras hay algo específico con la luz y por ende con la naturaleza en el estado de Yucatán, creo que estaría bueno ir agregándolo. En el caso de Sol, que tal vez no hablamos específicamente de la naturaleza o de algunas cosas, o una obra como por ejemplo la de Yupica, que es una obra más orgánica, hecha con arroz o con algún elemento así, pero sí es interesante hablar el tema de en esta naturaleza, justamente el tema de la sociedad y el rol que ocupa, y en esta naturaleza supuestamente donde nos incluye a todos, como a veces no nos incluye a todos, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Luca y muchas gracias. Bueno, pues bueno, buenas noches. Muchas gracias, David, por la invitación. Qué gusto poder conocerlos, Diego y Agustín. Tuve el honor de estar en la exposición con Sol y estar en la inauguración de su pieza también, que es una maravilla. Esa pieza tiene tantas capas que pueden obviamente generar mucho pensamiento, ¿no? Y goce y sensaciones, más que nada. Eh, eh, lo que muy interesante estas pláticas que me parecen fenomenal. Tenemos 5 minutitos. Si podemos repetirlas, tener una segunda sesión, estaría fenomenal. El proyecto de iluminación, el proyecto que hicimos, voy a enfocarme meramente en la exposición, más que en el proyecto de iluminación de Filux Lab. La exposición se basó en la guía de la luz natural en la Ciudad de México, tratando de llevar también un taller que hicimos posteriormente a esa exposición, que era para generar receptores de luz natural y hacer que lo que queremos es hacer entender al visitante de este laboratorio digamos, de manera muy disciplinaria, eh, unas metodologías de entendimiento de la luz a través de la observación. Entonces, no es unas metodologías súper complejas o científicas, sino que es abrir la intuición, abrir los sentidos hacia los astros que nos rodean y cómo a través de estos astros podemos entender nuestra localidad y cómo a través de esta localidad poderle dar valor a cada elemento de esa localidad, a través del tiempo, a través de los materiales, a través de los colores, a través de la luz, ¿no? Entonces, el taller después se llamó el arte, la luz cero, el arte de la luz, y el tema era justamente darle al visitante, darle al participante herramientas para poder valorizar sus espacios y encontrar en ellos elementos de receptores de luz natural que le permitieran pues, gozar de los momentos banales que tenemos, ¿no? Como todos gozamos a lo mejor de un bello atardecer. ¿Por qué no podemos atardecer de un momento muy banal de la 1 de la tarde, que el sol está súper pegando fuertísimo y todos estamos agobiados porque no es ni hora de comer, ni hora de trabajar, no sé? Entonces, como que saber darle esos momentos de goce a todos los momentos que tenemos en el día, ¿no? Y eso habla mucho sobre mi postura personal ante buscar un elemento. Puede ser luz natural, puede ser luz artificial, puede ser ideas, historias, palabras, pero es buscar en sí un punto que te haga eh, 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 buscar y crear y imaginar y así nunca perderse en este mundo lleno de tanta información, ¿no? Poder cada quien generar su receptor de información necesario, que no necesariamente sea el Instagram o el Facebook o el YouTube o las redes sociales o las mañaneras, perdón, ahora con este gran debate político, pero nada que ver. Es más como justamente de dónde sacamos nuestra información y cuál es la información que nos hace gozar, ¿no? Eso es lo que me gustó y agradezco muchísimo este laboratorio de luz.
que sea un laboratorio que en qué otro lugar en el mundo podemos generar esto, que no nada más sea nada más de luz o arquitectura, sino que sea con proyectos visuales, esculturas como la de Sol, como las esculturas dinámicas de Diego, de Agustín, de Yupica, ¿no? Que tienen movimiento en ellas y que entonces hablan de otras capas de la luz, de esas búsquedas personales que son muy bellas y abren a los demás ventanitas para poder gozar, ¿no? La luz es eso, creo yo, es abrir ventanitas. No a cegarlo con abrir toda la fachada, ¿no? Sino que saber abrir la medida precisa de la ventanita para que entre la luz. Y entonces con lo que hacen ustedes, los proyectos que hacen es que abren la medida perfecta para poder ver a través de lo que ustedes están queriendo hacernos ver, ¿no? Los sonidos de los niños que venden, las imágenes que están suspendidas en este cuarto oscuro. Eh, eh, Me daría muchísimas ganas de estar ahí para ver ahorita los acuíferos, porque son esas otras ventanas que el laboratorio de Philux Lab nos abre a todos los visitantes que podemos ir a verlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luca. Sabemos que te gustaría mucho estar aquí, sobre todo por el tema de la sensibilidad, que al final me gustaría hablar, qué es lo que pasa con el público y justamente estas atmósferas que hemos hecho con todo el equipo. Y en parte es como tú dices, ¿no? Esta idea de las ventanitas como casi como de un obturador y que deja pasar la luz, pero también al mismo tiempo como proyecto hacer foco sobre determinadas cosas que están ahí que habitualmente no las vemos, ¿no? Sobre qué se está haciendo foco, sobre cuál es ese recorte tal vez de la realidad o no realidad, pero cuál es ese recorte que estamos haciendo foco cada uno de los artistas a la hora de proponer una obra, una mirada. Bueno, creo que está justo 5 minutos. Ahora me gustaría ir con Sol y que también nos hables un poco de tu obra y bueno, y sobre todo cuál fue la reacción del público y también me gustaría como abordar el tema de esta idea como o sea, de este recorte de la realidad que veníamos hablando recién, ¿no? Sobre específicamente qué problemática tú decidiste echar luz para construir tu obra. Hola a todos, buenas noches. De entrada, con la pieza que está ahorita en Filus, bueno, la de Niños de Dulce, yo pensé la luz en el sentido de una cuestión social. No me fui en el sentido de la construcción de la iluminación natural. Sin embargo, busqué las propiedades naturales del material, porque el material emana luz sin la luz artificial. Entonces eso me gustó mucho, que es muy dócil, muy noble. Entonces iba como de la mano con la cuestión que es lo que a mí siempre la verdad me ha llamado más, la parte social, ¿no? Hacer este sentido de comunicación sobre las normalidades o las situaciones que ya adaptamos y las asumimos como normales, ¿no? Bajo los personajes que habitan en una ciudad, ¿no? Es normal ver a un niño vendiendo, es normal ver esta cuestiones sociales que son muy, no una palabra pareja, sino hay otra palabra, no es que se me olvidó. No son equitativas, pues no somos equitativos en ese sentido, ¿no? Por diferentes situaciones, porque hay una situación social que se está disfuncionando, por herencia, entonces son muchos vértices. Entonces la iluminación yo la pensé más en este sentido de que si en este caso es sobre los niños, no solamente de Yucatán, que provienen de Chiapas, sino los niños que se encuentran en toda la República Mexicana, porque en todas las ciudades hay. Esa es la realidad, en todas las ciudades hay. Ellos siempre están buscando en ese sentido, sin hablar específicamente en Yucatán. Y en vez de que ellos busquen ahora
uno es el que va a ir a buscar, entonces ellos son los que van a emanar la luz. Lo pensé en ese sentido, por eso digo que fue más una cuestión social, pero sí con la ayuda obviamente de del material, que no fuera de madera, porque son cajas de madera los que ellos utilizan, sino hacerlo precisamente como una situación etérea, ¿no? En relación con las personas, lo padre es que nunca es el mismo resultado y eso es lo bueno, porque tienes variantes, entonces la pieza se vuelve como que a reinterpretar, ¿sí? Diferentes expresiones en el sentido de que, ay, mira, los niños que ven en la calle, ¿no? Y se les hacía lindo. O sea, hasta ahí nada más, se me hace lindo, no bonito. Cuando hubo otras situaciones también donde las personas se manifestan y les daba tristeza. Entonces estamos hablando que también la sociedad es empática en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor lo ve y dices, ah, pobre, pero pues también hasta donde uno puede, no sé, cambiar, ayudar, ejercer una acción, una visibilización. Entonces es como que una situación mínima, pero que va sumando de alguna manera. Entonces, vuelvo a repetirlo, o sea, la pieza no la concebí tanto como de que la luz, por buscando la luz natural, no en el sentido, sino más en la materialidad con respecto a lo social. Y ahora que se colocó, bueno, ya tiene ratito que se colocó bueno, que está en el Philips y que se colocó como caja negra, cámara negra, también fue otra reinterpretación, lo cual me pareció favorable, porque se la había colocado con luz blanca, en un espacio muy amplio. Entonces ese espacio me pareció muy justo para lo que es la pieza, ¿no? Porque al final es un diálogo. Más allá de que emana la luz, más allá de la iluminación que se encuentra en el espacio, de la intervención en el piso, al final de cuentas es un diálogo. O sea, tienes que conversar, tienes que mirar más allá de los materiales, si está hecho en resina, si son niños, o sea, hay una confrontación. Pero yo me doy cuenta que no todas las personas a lo mejor nos tomamos ese tiempo. Hace un momento decía Luca que en este mundo que tenemos tanta información, llegamos muy saturados o sobresaturados. Y a veces siento que nos falta como tener esos espacios, a lo mejor si lo queremos ver así, que a lo mejor puede no ser la palabra correcta, espacios de ocio, o que te permitas tener esos espacios de ocio, pero que dejes entrar lo que viene siendo la calma o la paciencia para tener ese diálogo, porque no lo hacemos, como que no nos detenemos, como que va rápido, ¿no? Por tomar la selfie, por tomar la foto, por subirla al Face, estamos preocupados por ese tipo de situaciones. Entonces se manejan, tenemos, o sea, tiene muchas vertientes, muchas líneas de diálogo que yo creo que la pieza siempre está dándote, no, nunca la ves del mismo ángulo. Y pues es todo, creo. Ahora justo, o sea, que me da pena porque justamente estamos hablando de los tiempos y de repente estamos limitando a 5 minutos, ¿no? O sea, tú acabas de mencionar eso. Efectivamente, la pieza tiene que ver de alguna manera con esta idea de visibilizar, ¿no? Como gran móvil que podría ser como lúdico, sin embargo, en este caso no lo es tal, sino que es como una especie de, bueno, como una crítica, y me parece como muy acertado el tema de que sea un móvil como los que hay en las habitaciones de algunos niños, ¿no? Bueno, voy a seguir con Diego Cano y vamos a dejar a Agustín para el final. Hola, Gracias, buenas Diego. noches. Bueno, con relación a mi trabajo en Filux, pues bueno, ya había trabajado o expuesto una obra llamada Códigos, que proponía una luz, bueno, diferentes luces, varias lámparas LED de tubo, de un solo color.
Entonces, digamos que mi trabajo en Filux va cómo interactuar con la luz, pero que también tenga una relación con el sonido. Entonces, en esa pieza, la de códigos, proponía que el público pueda crear su propio código audiovisual, es decir, luz y el sonido, de forma interactiva, ¿no? Las piezas de ahora que están en acuíferos oníricos, abordo la luz desde la perspectiva de una pantalla y cómo esta luz propone diferentes tonalidades y también intensidades, ¿no? Hay tres videos de los cuales le hice el diseño sonoro. Una es únicamente para videoarte y las otras dos fueron hechas, pensadas para una instalación interactiva. Digamos que en ese aspecto veo la imagen al empezar el diseño y me fijo mucho en las intensidades o en los colores, qué tan brillante es esta luz que se refleja, al menos en cuenta regresiva, que propone el derretimiento de los polos al paso del tiempo, ¿no? Entonces aparece en primera instancia una placa blanca que es la nieve y cómo poco a poco empieza a salir el color azul, que es el mar, etcétera. Entonces, digamos que esta pieza, que son fotografías estáticas, pero que en conjunto tiene una cierta movilidad. Entonces, propone un ritmo esta pieza o esta imagen solo visualmente. Y de cierta forma, es un poquito rápida. Entonces, digamos que en el diseño sonoro, juego mucho con esa velocidad y lo que hago es, en lugar de apoyarme en una velocidad rápida, hacerlo a la inversa o contrastarlo más que nada con una velocidad muy lenta, muy suave, que dé pie justamente para contemplar esta pieza desde una perspectiva introspectiva de este derretimiento de los polos. Y las otras dos, que es justamente parte de un mar donde se refleja la luna y, bueno, digamos que está como en claroscuro. Las tomas siempre son estáticas, que al ser puestas en cierto orden genera un movimiento, ¿no? Entonces, ahí la premisa, digamos que de la directiva de David fue, quiero que esto no refleje algo bonito, sino que refleja algo chicloso, espeso, que sea como petróleo, ¿no? Entonces, ahí también es como esta luz, la intensidad, que es tenue, justamente porque solo se alcanza a ver el reflejo de la luna en algunas partes de las olas del mar, y cómo darle otra intención a esto bonito, pero hacerlo a la inversa, ¿no? Hacerlo más, pues sí, de un lado más visceral, o que represente otra forma u otra cosa. Entonces, pues ahí, pues también es como buscar ese match o ese clic en el que el propio sonido te genera una idea. Digamos que mi participación esta vez en este proyecto de Filux fue más que nada pensado en la inmersión sensorial del espectador. Cómo percibe la luz las personas, pero a través del oído o de la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que proponen estos paisajes o estos diferentes diseños sonoros que proponen algo visual, pero que es inmersivo en el momento en el cual la persona entra en contacto con la pieza, ¿no? Ya sea en la de videoarte, la de cuenta regresiva, o en la de monocromo y manantial, que igual manantial es un recorrido que conduce desde un río hasta un cenote, ¿no? Entonces,
igual, digamos que la premisa de este tercer video era pues como un sueño o algo utópico, ¿no? Que es lo que esperamos o es el contacto en pro de la naturaleza que podamos aportar, etcétera. Entonces, cómo también a este recorrido le podemos crear una ambientación que nos seduzca el oído y nos invite a que es un sueño esto, ¿no? Entonces, es como trabajar la luz, pero a través de algo plano que sería una pantalla, ¿no? Y cómo estas diferentes intensidades de luz nos puede detonar a una inmersión sensorial, pero a través de la escucha. Uh-huh. Y sería todo. Sería todo por hoy. Hay muchísimo. Por hoy. Muy bueno, interesante, ¿no? Porque justamente habla como de, perdón, habla mucho de es que me hubiera gustado ver, voy a tener que ir pronto, perdón. Ya escuchemos a Agustín, perdón, que me emocioné con las pláticas. Agustín, por favor, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tus aguas preciosistas y bueno, cómo, o sea, sobre tus aguas preciosistas, cómo fue el proceso para realizarlo y cuál fue el resultado final, ¿no? Hasta el día de hoy que actualmente sigue en exhibición. Okay. Hola, buenas noches a todos. Antes de empezar con aguas preciosistas, me gustaría como platicar un poco como un poco el background de algunas obras que he tenido anteriormente. Generalmente, mis piezas hablan sobre como una crisis de significado en la imagen actual, ¿no? Es por eso que normalmente yo recurro a elementos, por ejemplo, de entretenimiento, ¿no? Mainstream o cosas como que muy frecuentes en los medios de comunicación, ¿no? O sea, cosas que, vaya, son vacías, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, vacías de significado, ¿no? Porque lo vemos, se repite, y se me hace interesante que, de hecho, como que todos estamos como muy conscientes de toda esta saturación de información, ¿no? De repente esta crisis en lugares, o sea, que no hay lugares de tanto ocio y reflexión, ¿no? Y se me hace interesante que se repite varias veces, ¿no? Yo, como la manera en que me he tratado o creo que me he acoplado como a esta constante crisis que he estado viendo, ¿no? Desde que hace poco empecé a producir ya cosas más para piezas, ya sea video, o sea, esculturas, o sean dibujos. Es como, no tanto normalizar la crisis, sino como estar siempre consciente de eso, ¿no? Siempre va a haber una crisis de significado en todos en toda la producción que yo haga, ¿no? Entonces, sabiendo esto, ¿no? En aguas preciosistas, la manera en que yo creo que todo este planteamiento se acopla a una temática sobre los acuíferos en Yucatán. Al principio me fue un poco difícil como hacer el match, ¿no? Y lo sabrás, David, como que me fue al principio un poco difícil el proceso de saber cómo, o sea, qué tiene que ver todo, o sea, dentro de mí era como, ¿qué tiene que ver todo este planteamiento con las aguas, ¿no? En Yucatán. Y creo que salió algo muy interesante, al menos para mí. Por ejemplo, los acuíferos. Yo llegué a la conclusión de que en medio de esta crisis, yo como conozco los acuíferos en Yucatán, si me mencionan los acuíferos, yo recuerdo los cenotes, ¿no? Y lo curioso aquí es que pues yo no soy de ir a cenotes, ¿no? O sea, yo ya tengo una información preestablecida en mi mente sobre cenotes, a pesar de que
pues yo realmente ni siquiera sé nadar, ¿no? Entonces se me hizo como interesante ese planteamiento de cómo es que cuando me dicen acuíferos, viene a mi mente algo tan específico como un cenote, ¿no? Y pues me centré en ese punto, ¿no? Y como descifrar por qué viene a mi imagen viene a mi mente esa imagen, ¿no? Y yo creo, y la conclusión a la que llegué en ese momento es que pues yo conozco los cenotes debido a la comunicación, al bombardeo de imágenes sobre cenotes o sobre qué es un cenote, ¿no? Y el cenote como un lugar turístico, ¿no? Yo básicamente conozco los cenotes y los acuíferos, por ende, como un lugar turístico, a pesar de que yo nunca haya estado en esos espacios físicamente, ¿no? Entonces, pues la manera en que materializamos todo eh, toda esta problemática, ¿no? Es construyendo un cenote artificial, ¿no? A mí se me hizo como lo más inmediato, casi lo más obvio, ¿no? De cómo vamos a hacer un cenote artificial, porque la imagen que yo tengo del cenote en mi mente es artificial, ¿no? Por ende, yo creo que es muy coherente eso. Y pues poco a poco en el proceso se fue dando cómo transmitir esta imagen de artificialidad, ¿no? Desde un principio era poner un espejo y jugar con las luces, ¿no? Y eso es también algo muy interesante para mí, que más bien muy importante para mí en este planteamiento, ¿no? Que siento que la luz, la manera en que yo abordo la luz en toda esa problemática es sobre la luz como un motor de esta artificialidad, ¿no? O sea, como algo con lo que se materializa. Entonces, se me hizo como muy acertado usar las luces LED del teléfono celular, ¿no? Porque si estamos hablando de un lugar turístico, de un lugar público, que es prácticamente una atracción, ¿no? Como un cenote, al menos como yo lo estoy planteando, una luz LED está siempre presente ahí, ¿no? Y yo creo que también eso es algo muy importante en las piezas, ¿no? Como el facilitar que el espectador pueda como interactuar o que no tenga que recurrir a tantos elementos para entender qué está haciendo, incluso no tener que entender qué está haciendo, porque se supone que es un espacio de ocio. En un espacio de ocio, pues se supone que es libre esparcimiento, ¿no? Entonces, siento que fue bastante acertado eso. Entonces, por medio de las luces LED, comenzamos a pues, materializar esta parte lumínica, ¿no? Que es algo casi gratuito, ¿no? Porque casi todos tienen un teléfono. Entonces, la pieza de aguas preciosistas consiste en una bandeja de cristal, debajo la cual pusimos un espejo. Entonces, en esta bandeja también tenemos como 5 centímetros de agua, así. Entonces, todo lo que se refleja en este espejo crea como un montón de espectros de luz por toda la habitación, tanto paredes como el techo, ¿no? Y ahí como también hubo una dinámica como que creo que muy ágil con el público, porque debido a que es algo casi gratuito, ¿no? De prender tu teléfono y súper fácil y iluminar la habitación, a la gente se le facilitó mucho este aspecto lúdico en toda la pieza, ¿no? Y a mí me encantó cómo podían crear imágenes con sus manos, con sus teléfonos, los distintos tonos de luces LED, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta como rescatar de toda esta situación, ¿no? O sea, dentro de toda esta crisis es como, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo adaptarse a esta crisis de significados, ¿no? En las imágenes, ¿no? Que no tiene que ser algo precisamente, pues,
benigno, ¿no? Pero sí, sí ver cómo opera toda esta crisis de información, ¿no? Ya está ahí. Muchas gracias, Agustín, que, o sea, acá tomé nota de varias palabras que se han mencionado en este breve tiempo y, bueno, da como para seguir haciendo muchísimas más conversaciones, hablando de esta crisis de significado. Me parece muy atractivo que ese sea como un punto de partida, ¿no? Justamente para crear significado de alguna manera, ¿no? No estoy tan de acuerdo con la palabra ocio, pero creo que eso lo podemos hacer otro Zoom. Hay dos palabras que no me gustan, ni ocio ni entretenimiento, ¿no? Pero bueno, pero sí, pero se entiende mucho bueno, lo que pasa con la gente y cómo finalmente resignifican la pieza y también su relación con los cenotes, ¿no? Una de las cosas que uno observa es que muchas veces genera sorpresa cuando entran al cuarto oscuro y encienden la luz, como que se sorprenden, eso es como que le pasa a todo el mundo, y, y eso es algo que quienes han ido a cenotes lo ven en todos los cenotes, ¿no? Pero sin embargo genera más sorpresa que hasta en el mismo cenote, ¿no? Cuando ves esa aparición lumínica, ¿no? Bueno, a ver, quiero ver el tiempo. Bueno, nos quedan como 20 minutos. A mí me Yo gusta... quería decir dos cosas. Una sobre, o sea, son los dos proyectos que no he visto, que no me ha tocado estar presente ahí en el laboratorio de Philips Lab para ver y para experimentar, que son las de Diego y la de Agustín. Lo que tenía como en la punta de la lengua que quería decir con lo de Diego, que a mí me parece fenomenal la investigación, y tengo otras sobre lo que acaba de decir también Agustín. Primero Diego, y tomando esto como un conversatorio, es como, me parece muy interesante la búsqueda de la atmósfera, ¿no? La gente, y siento yo últimamente, utilizamos la palabra atmósfera, o muchos clientes, por ejemplo, en la arquitectura dicen, la iluminación trae atmósfera. Yo estoy completamente contrariado con esa definición de atmósfera, ya que la atmósfera se divide, pues, digamos, científicamente por las atmósferas, digamos, de nuestro astro, de la Tierra, ¿no? O de la Tierra que tiene diferentes capas. Pero la otro tema de atmósfera es una combinación, siento yo, de diferentes sensaciones que tenemos a través de los diferentes sentidos, ¿no? Entonces la combinación perfecta no existe, ¿no? Pero sí la naturaleza nos ha creado esas referencias de atmósferas que nos dan sensaciones de bienestar, de incertidumbre, de miedo y de goce, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que como la expresaste, Diego, me parece muy interesante, de ir a ver este espacio, sentir esta atmósfera a través del sonido y de la imagen, ¿no? Creo que es una investigación súper importante, súper interesante, la combinación de las dos. Y luego, sobre el Agustín, me recuerda mucho una bella, o sea, iniciaste con el cuestionamiento de la imagen. Hay un artista que a mí me parece fenomenal, que es Bill Viola, que él, hago referencia a tu pieza con Bill Viola, con esta instalación que hizo en los años, creo que fueron 80s, o no, 60s, o ya no me acuerdo la época de esta instalación que hizo, que es un espejo de agua, y sobre el espejo de agua, con una retroproyección, tiró con un video, una imagen de una montaña, de una naturaleza, y que se proyectaba en una pantalla que estaba en medio de este espejo de agua. Y por enfrente tiró 3 luces RGB, que la imagen estaba en blanco y negro, y el RGB le daba color a la imagen. Y al mover el agua, del espejo de agua, hacías que la luz del espejo de agua se moviera, y entonces la imagen cambiara psicodélicamente a otro elemento, a otra representación.
obviamente, la belleza de tu explicación y de tu investigación, más que tu explicación, de tu investigación, es ese encuentro fantástico que le puedes dar al visitante, de ese encuentro personal que pasa cuando vas a un cenote, pero aquí es el visitante el que tiene la herramienta para poder generarse su experiencia y su nuevo imaginario, ¿no? Y creo que son puntos muy, muy, muy interesantes, al igual que la pieza de Sol, con todas esas capas que hablamos, ¿no? Sobre las capas que nos habló Sol, sociales, pero también tiene ahí sonido, tiene materialidad, tiene forma, y tiene también lo que hablaba ella sobre el cuarto oscuro. Nos sumergimos en esas experiencias de cada uno de nosotros que quisieron expresar, con la curaduría maravillosa de David, que la verdad es una persona muy sensible, que a mí me ha apoyado muchísimo a saber reconocer esos elementos de mi investigación, ¿no? Y al reconocerlo es muy fácil, es muy amable, porque puedes también expresarlo, y el abrir la puerta de este laboratorio para eso es fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias. No, bueno, no, gracias a ustedes, y esperemos que las puertas sigan abiertas. Bueno, quisiera estoy viendo el reloj, que mal, no me gusta, pero tengo que mirar el reloj. A mí me gustaría como hablar de las atmósferas no atmósferas que la gente vive cuando entra aquí. Lo voy a hacer de una manera muy, muy breve, pero lo que sucede es que creo que también es un tema para hablar en otro Zoom, específicamente el público, ¿no? ¿Cómo reacciona el público? ¿Cuál es la expectativa del público? Y cuando llegan, ¿cómo se van relacionando con cada obra, ¿no? Hay de todo, sucede de todo, hay todo tipo de público, hay públicos que van a buscar como distintos niveles de metáfora, ¿no? Y semiología en cada obra. Hay público que de repente viene justamente a tomarse una selfie, pero sin embargo siente atracción o curiosidad justamente con o sea, viene con esta idea como tal vez de, ahí sí la palabra ocio, ¿no? Pero sin embargo se lleva algo más que un ocio o que pasar un momento de ocio o de entretenimiento. Y también vienen familias, pero hay como una especie como de denominador común, que es el tema de esta idea que si quieren podemos replantear más adelante, a partir de lo que dijo Luca, las atmósferas, ¿no? Cuando yo uso mucho esa palabra y la uso más como en un término cinematográfico, ¿no? A la hora de generar una escena. Entonces, la gente se queda como viviendo, como protagonizando esa escena, esas atmósferas, y también, de alguna manera, resignificando la pieza o bueno, dando su toque, ¿no? También su mirada sobre esa pieza, y a veces hace intervenciones. En el caso de la pieza de Agustín, está ahí la charola, están todos los elementos, pero la pieza se convierte como en otra pieza cada vez que una persona interactúa, ¿no? No es que sucede siempre lo mismo, es que aprietas un botón y pasa lo mismo. Siempre se convierte en algo distinto, ¿no? Y en toda la exhibición, una de las cosas que pasa justo con estas atmósferas es que la gente se queda como contemplando y vuelve y da la vuelta y quiere volver a entrar y ve otra cosa, y eso me parece como muy rico. Eso es algo que nosotros no teníamos tan contemplado a la hora de hacerlo, de armar este recorrido, sino como ves obra por obra y después no sé, te quedas con una experiencia, pero la gente vuelve y redescubre otras cosas, que nos parece interesante. En un primer momento, algunas personas del público de repente vienen y uno dice, uy, no están conectando tanto con el artista o con la obra, pero después esas mismas personas vuelven 2 o 3 veces y sí que conectaron, ¿no? Entonces, quisiera su opinión al respecto, no sé qué tanto tiempo tengamos. Bueno, quedan como 10 minutos. Sobre estas sensaciones o sobre esta percepción que estoy
como tirando, ¿no? Un poco, ¿cómo ven ustedes la reacción del público y en cuanto a este discurso que ustedes, de alguna manera, aunque haya una crisis de significado, también es un discurso? ¿Y qué ven con esa reacción del público? ¿Es un poco como lo esperaban o los sorprende o bueno, a lo mejor no los sorprende, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, digamos que yo siento satisfacción de mi obra cuando, aunque sea una de las miles o de las 100 o de las 10 o de las 5 que vayan, yo con una que realmente tengo una reacción introspectiva entre la pieza y el espectador, para mí ahí se completa mi trabajo. O ahí o sea, ahí logro todo, ¿no? No, quizás no en todas, pero en la gran mayoría de las cosas que hago o que desarrollo, no busco tanto la dimensión de las personas, aunque sí es una buena vía, pero me gusta justamente cuando una de las muchas personas o de las varias personas logra conectar con la pieza de una forma introspectiva y que también la contemple. Contemple el espacio, contemple lo que sucede en el espacio y cómo esta persona se vuelve parte de la obra también al hacer esta conexión, ¿no? Entonces, yo tengo la satisfacción completa con una sola persona o con dos, si conectaron, ¿no? Pero creo que es donde logro decir ya, o sea, lo logré, ¿no? Yo creo que yo tengo, perdón, voy a, Sol, no sé, estabas ahí también, no, bueno, yo tengo, bueno, yo siento que para mí la atmósfera es algo que no es finito, ¿no? Entonces, mi experiencia, en mi experiencia con esta exposición que tuvimos, este, siento que el tema de atmósfera no es algo finito, es más bien un momento que, 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 que trasciende. Y como acaba de decir Diego, ¿no? Puede ser una persona, pero puede ser que no sea ninguno, pero en sí mismo, en mí, trasciende ese momento, esa atmósfera que traté de generar, a lo mejor y no tocó ninguna percepción de ningún visitante, o a lo mejor y tocó 3 percepciones, o tocó la énfasis completa, el éxtasis completo de todos los participantes o visitantes, pero siento que la atmósfera que se genera no es algo finito, y eso es lo bello de esta experiencia de exponer en Philux, ¿no? Es buscar que no sea, o sea, no estamos buscando una pieza finita, estamos buscando una trascendencia de esta experiencia, ¿no? Y al tener esa trascendencia es aprendizaje, es algo lúdico, es algo que se refleja justamente con estos visitantes que han ido, que ves millones de fotos en Instagram o ves el texto que alguien te escribió porque le gustó y se conectó con un tema y empezó a darte toda una historia de cómo ve la luz en su casa ahorita, a través de lo que vio en Philux Lab, pero, pero lo bonito es eso, ¿no? Es cómo trasciende la experiencia, ¿no? De estas atmósferas que crea las exposiciones en Philux. Yo por mi parte siento que como que no busco tanto la trascendencia. O sea, se me hace también interesante como ver que cada quien tiene como diferentes posturas respecto a cómo la pieza interactúa con el espectador, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí, de hecho, me gusta que haya esa ruptura con la trascendencia, ¿no? Que sea como algo crudo, así, simple, ¿no? O sea, no precisamente negativo, pero sí crudo, ¿no? Así como, ¡pum! O sea, incluso hasta cuando me dicen, es que pues solo es algo sencillo, ¿no? O sea, solo es una luz, es como, sí. Y de repente como que me han dicho también como, no, pues busca que sea algo más trascendente o que sea algo más
mágico, ¿no? Y yo realmente como que, a mí me gusta que sea simple, ¿no? Sí, yo siento que eso es como algo muy real, ¿no? Porque siento que va bastante con esto que al menos mi planteamiento interior, que es como esta crisis de imagen, ¿no? De significado. Entonces siento que va muy de acorde a esto, ¿no? De que no hay significado, no hay. y no sé, pero es más interesante ver cómo las distintas posturas respecto a esto. Hola, yo lo veo más como un instante. Es un instante que cuando entra la persona, o sea, le queda, si es que si hablamos con la palabra trascendencia o no hay trascendencia, como dice Agustín, que simplemente es, bueno, es esto y ¡baf! Y el que sea simple, no creo que no sea significativo, creo que a la gente le puede ser significativo. Entonces creo que sería más para con la gente que sí se le volvió significativo, ¿no? Pero solamente la persona lo dirá. Creo que todo el tiempo está en movimiento las piezas de alguna manera y también, no sé, yo lo veo así como que es un instante y es así, ¿no? Que se puede estar modificando. Para mí es un nervio exponer toda la vida, siempre lo ha sido así. No me estoy quieta, no me gusta estar presente, me gusta de hecho estar ausente. Y en tal caso, cuando me tomo el valor, es más no sé si lo hacen en Mérida, pero en Acapulco había una zona que se le llama el Mercado del Parasal, donde había un área donde se sentaban todos los viejitos. Estamos hablando de la vieja escuela, de esos que ya seguramente ya fallecieron, pero eran de tomarse un tiempo a una determinada hora que era como a las 6 y se sentaban y platicaban entre ellos y nada más se la pasaban observando a la gente, a todo tipo de gente, no en el sentido de una cuestión de morbo, sino había otra función. El valor de ese espacio tenía ese otro valor. Entonces yo cuando está la pieza o a la interacción con la gente y etc., me gusta ser como un viejito. Solamente sentarme o ponerme en una esquina y observar, porque sí me gusta mucho observar a la gente. Desde cómo mira, cómo camina, si mueve algo, un detalle que a mí me dé. Eso a mí me gusta mucho, 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 mucho. Entonces, eso por eso digo, para mí es un instante y ya. Viene alguien más y se vuelve a activar, viene alguien más y se vuelve a activar, pero pues por sí sola, pues también la pieza tiene un diálogo. Por sí sola tiene un diálogo. Y pues, tan. Bueno, chicos, qué increíble. Qué sincronicidad. Qué bella plática. No, sí. Miren, lamentablemente quedan como 5 minutos, 4 minutos, pero un poco quería, bueno, como redondear este experimento que estamos haciendo, en donde vamos a seguir haciendo más conversaciones, más en profundidad. Vamos a tratar de que después que sea como con una temática más específica, más ordenada. Esta vez me tocó ser como moderador, pero bueno, más o menos. Y una de las cosas que le quería decir, hablando de la temática, que es la primera vez que nosotros como proyecto de Philux trabajamos con una temática. Siempre hacemos una exhibición en donde la idea es que la gente vea distintas creaciones, con distintos discursos y con distintas técnicas de iluminación. Y esta vez estuvo todo eso, pero había una temática que tenía que ver con los acuíferos como un eje rector, y para mí fue interesante poder hacerlo. Al principio lo sentía como algo más limitado, ¿no? Y lo vi también con Agustín, ¿no? Como había como una insistencia de mi parte en que había que trabajar con el agua, y creo que surgió algo extraordinario. Y bueno, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar siempre.
y bueno, y por sus trabajos, por sus obras, por seguir haciendo equipo. Y bueno, muchas gracias. Yo terminaría con un aplauso para todos y muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Sol. Gracias, Diego. Gracias, Agustín. Un gustazo. Gracias, un Abrazos. gusto. Gracias. Sale. Bonita noche, gusto de verlos y escucharles. Muy bueno. Igual. Gracias. Igual. Gracias. Pues, Hasta luego. Dale. bueno.